Dicen que en las noches calurosas del trópico, cuando el aire es tan espeso que parece que respira por ti, algo acecha entre la maleza. No camina, no corre, se arrastra, se esconde y ataca. No deja huellas, pero deja cuerpos. Sean bienvenidos a la lengua de Orfeo, el lugar donde los mitos se remueven como gallinas en corral ajeno, y los monstruos no piden permiso para colarse por la señal de este podcast. Esta noche, en nuestro especial de Monstruitos y Leyendas, nos enfrentamos a uno de los más escurridizos, uno de los más enigmáticos, y por qué no decirlo, uno de los más polémicos del bestiario moderno, el chupacabras. Nació en Puerto Rico en los 90, es producto del pánico colectivo, de una película mal doblada o de un experimento militar que se nos salió de control. ¿Es un vampiro reptiliano, un extraterrestre hambriento o un simple coyote con mala prensa? Lo cierto es que su leyenda cruzó fronteras como plaga bíblica, México, Chile, Estados Unidos, donde hay ganado hay rumores. Y para hablar de este ícono de los terrores rurales, nos acompaña una vez más nuestro invitado, Kenny Red Zombie. No es científico, no es biólogo, ni dice haberlo visto de frente, pero le ha seguido las huellas con los ojos de un fan, con la imaginación del niño que aún cree en los monstruos, y la risa del que sabe que a veces lo absurdo también muerde. Así que acomódense, porque esta noche el miedo tiene nombre, tiene colmillos, tiene tentáculos, y están a punto de escucharlo todo. Esto es La Lengua de Orfeo, especial de Monstruitos y Leyendas, y esta vez alguien vino por las cabras. Buenas noches, Kenny, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿y tú? Bastante bien, esperando con ansias que llegásemos a este capítulo donde nos platiques un poquito acerca de este monstruito, de esta alimaña que causó bastante furor en los años 90, yo todavía me acuerdo todo lo que ocasionó, y pues vaya, una vez más agradeciéndote el poder compartir contigo esta noche de viernes, porque pues como lo anticipamos desde el principio, no iba a ser un solo capítulo en el que nos ibas a acompañar. Es correcto. Y pues da la fortuna, la casualidad que el día de hoy contamos con gente que nos está escuchando en vivo platicar de esto y que al parecer también tienen bastante interés sobre el temita que propusiste. Pues sí, fíjate que lo propuse porque da la casualidad de que en marzo del 95, o sea ya 30 años, es que toma presencia más mediática el chupacabras. Porque ha habido monstruos en diferentes etapas de la humanidad que son inexplicables, y este fue el más mediático, ya con el más media que tenemos ya desde hace 30 años. Entonces da la casualidad que hace 30 años fue cuando comenzó. Sí, justamente como te lo mencionaba en el principio, causó un revuelo tremendo. Escuchabas por todos lados acerca de esta alimaña, de este ser, en las noticias, que aparentemente eran los lugares más serios en donde podías encontrar la información en esa época. Le dedicaban cuando menos espacios de 5 minutos a hablar de esta cosa. Es correcto, pero pues vamos a darle, ¿no? Pues sí, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con este episodio y pues vaya, como siempre, cuéntanos, ¿qué es el chupacabras? ¿Qué es el chupacabras, el famosísimo chupacabras? Pues bueno, el chupacabras es una criatura mítica o críptido cuya existencia no ha sido comprobada científicamente, pero que ha generado un enorme revuelo en la cultura popular, especialmente en América Latina y Estados Unidos. Un críptido. ¿Qué es un críptido? Pues mira, un críptido es una criatura cuya existencia no ha sido comprobada por la ciencia, pero que forma parte de mitos, leyendas, folclore y testimonios anecdóticos. El término proviene del griego cryptos, que significa oculto. Okay. En esencia, los críptidos son los objetos de estudio de la criptozoología, que es una disciplina que busca la evidencia de existencia de estos animales,
pero que no es considerada, es considerada una pseudociencia, porque no se atañe a las formas científicas que están establecidas. Ok, con esta explicación que nos brindas, imagino que dentro de esta clasificación de críptidos entran personajes o figuras como lo es Nessie, el monstruo del lago Ness, Es Pie correcto. Grande y varios más, ¿no? El Yeti, el Kraken, que son animales que ya se pudo comprobar tal vez la existencia de algunos, pero que en su momento se volvieron leyendas por la exacerbación de las personas que lo vieron y cómo magnificaron las descripciones de dichos animales, ¿no? Ya hay imágenes reales de que sí hay calamares muy grandes, como también por ejemplo el basilisco, que es una malformación de información a partir de los europeos que viajaron a Medio Oriente y conocieron las serpientes de cobra, que sí eran grandes y sí te mataban porque el veneno es muy fuerte a la fecha, pero ¿cómo ibas tú a decir como guerrero que una serpiente de 2 metros te mató? ¿No? Sí, por supuesto. No se podía, entonces tenían que exaltar las cualidades de dichos animales, y así es como surge la criptozoología y así es como surgen los críptidos. Muy bien, nos queda entonces bastante claro a dónde vamos partiendo de las definiciones. Siempre es importante para abordar un tema, y en este caso una alimaña de esta naturaleza, partir de la definición, a qué sector, a qué grupo pertenece, a los críptidos. A los críptidos. Y cuentan con estas características que nos acabas de compartir. Ajá, en este caso el chupacabras entra como críptido porque no ha sido ni confirmado que existe, pero tampoco no está confirmado que no exista. Entonces por eso es un críptido. Ok, dentro de esta categoría entonces están estos seres que, como dicen por ahí, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Exacto. Y pues sí, como bien lo dices, en marzo del 95 vienen los primeros avistamientos, justamente en la isla de Puerto Rico. Y cuando comenzaron a encontrar los granjeros sus animales muertos, principalmente cabras o animales de granja. Ok, ¿y qué diferenciaba a estos, o qué características tenían estos animales para poder pensar que no era un coyote, que no era algo? Pues en la generalidad, todos los animales, porque esta es una generalidad en el país que te encuentres, es que encontraban a los animales muertos drenados de la sangre. O sea, no estaban comidos, no estaban carcomidos, no estaban desgarrados, simplemente estaban muertos por la carencia de sangre. Estaban chupados. Chupados, ajá. De hecho, el nombre se cree que lo puso un locutor de radio, que fue el que lo bautizó como chupacabras. por eso, porque le chupaba la sangre a las cabras, ¿no? Listo. Pese al crecimiento de los animales y de los acontecimientos, mucha gente comenzó a decir es que eran coyotes. Pero pues un coyote no drena sangre. El coyote come, ¿no? Y entonces podrías encontrar un animal pues destazado, desgarrado, destripado, si lo quieres ver así. Y que hay animales como esos que no comen la carne, comen los órganos, porque es donde tienen más nutrientes para ellos, ¿no? Sí, es correcto. El hígado, las tripas, o sea, eso es lo que se comen propiamente de los animales, no tanto los músculos, sino los órganos. En este caso, todos los animales comidos o muertos por el chupacabras estaban drenados de la sangre, y se encontraba particularmente una mordida en el cuello de los animales. Entonces aquí se está abordando el tema de que es un animal hematófago, como los murciélagos. Consumen sangre. Consumen sangre, ajá. Porque el chupacabras es un
un animal especial es porque todos los hematófagos que nosotros conocemos son pequeñitos. Incluso los murciélagos que comen sangre, que son hematófagos, son muy pequeños. Justo ahí es donde me surgía una duda. Si hablábamos de animales, cadáveres de animales que aparecían sin rastro de sangre, que parecía que les habían absorbido toda la sangre, ¿por qué no pensar en un inicio que era algo similar a un murciélago pues, a lo mejor un poquito más grande? Y con esto que nos compartes, pues el diferenciador estaba en el tamaño de la hendidura. Sí, los moscos, por ejemplo, son hematófagos, que consumen sangre, pero pues son muy, muy pequeñitos, ¿no? Incluso los murciélagos que llegan a comer sangre, la gente se da cuenta porque no, llegan a contagiar de rabia a algunos animales más grandes. Entonces se dan cuenta en el ganado, que es el que más sufre de la picadura o la mordedura más bien de murciélago, porque comienzan a actuar de manera errática. Y ahí es cuando dicen, este ya tiene rabia y seguramente fue por un murciélago. No, y aquí a estos compas ni tiempo les dio de que les diera rabia, estaban completamente... Simplemente estaban muertos. Y estamos hablando de que estás drenando un animal que tiene cuando menos 4 litros de sangre. Entonces, un murciélago te consume mililitros de sangre. O sea, no es ni 100 mililitros de lo pequeñitos que son. Entonces, ese es el primer gran acertijo de qué fue el chupacabras y por qué causó tanto revuelo. Acertijo, y también podríamos tomarlo para efecto de lo que hemos estado haciendo en programas anteriores, de ir seccionando por partes la información que nos compartes, y lo tomamos como un antecedente, primer antecedente de la aparición de lo que a la postre sería el fenómeno, ¿no?, del chupacabras. Uh-huh. Sí, porque el fenómeno brinca a partir de avistamientos de personas que comienzan a describir al chupacabras como un ente de entre 1 metro y 1.5 metros de estatura, con ojos, unos dicen que son ojos rojos, o que se alcanzan a ver rojos por la refracción de la luz más bien, que comienzan que son muy, muy ágiles y veloces, y que caminan en 2 patas, no en 4 patas. Incluso hay muchos lo comparan un poquito con el canguro, como si las patas o los brazos delanteros son más chicos que los traseros, ¿no? Entonces ahí es donde dicen, pues es que se mueven en 2 patas. Sí, hay bastantes imágenes. Si uno se mete a buscar en internet, te pone ahí en el buscador chupacabras y te aparecen estas imágenes muy, muy, muy similares a lo que describes. Una figura sostenida en 2 patas, bípedo, encorvado. Algunas representaciones le ponen crestas en el espinazo, en la cabeza. Esa es como una constante en los primeros avistamientos, que lo veían como si tuviera, vamos a llamarle espinas, pero gruesas y nada más como lo que sería la columna del animal, con poco pelo, como, no sé, como un perro cholo, que son como lampiños en lo general, pero tienen tantito pelo en el lomo, así, y de piel oscura. Casi un xoloscuintle en 2 patas. Ándale, así. Y más o menos del tamaño. Entonces, durante el paso del tiempo, muchos biólogos y zoólogos trataron de hacer teorías de qué era el chupacabras. Y ellos mismos, no que se contradijeran, simplemente no podían catalogar a la bestia, porque no existe un animal de ese tamaño que nosotros conozcamos que sea hematófago particularmente y que sea de ese tamaño. Porque también hay que destacar que, por ejemplo, las personas que se dedican a la crianza de ganado estaban pues perdiendo dinero. Al final del día una cabeza de ganado es un bien
del patrimonio de estas personas y de repente el chupacabras llegaba a matar hasta 20 en una sola noche. Entonces no era de que, encontré una, ¿no? Encontraban a veces hasta todas, o sea, todos sus animales muertos. Sí, y esto choca un poquito con las primeras ideas que se posicionaban en contra, ¿no? De la existencia del mismo, porque, pues, ¿de qué manera? Lo platicábamos hace un rato, ¿de qué manera podría justificar que una persona, por tener cierto grado de reconocimiento o fama, tuviese que matar a Sí, exacto. montones de cabeza de ganado? Sí, exacto. Y también ahí una otra cosa que es difícil de explicar es no era un movimiento, por ejemplo, del gobierno, que como te comenté, no hay un programa a la fecha que exista que te diga, fuiste víctima del chupacabras, ahí te va una lana. No, pues no existe. Entonces la gente que se dedica a la crianza de animales de granja propiamente están perdiendo dinero. Y además están perdiendo hasta credibilidad, porque vamos a llamar ranchero al señor que tiene un rancho y que sí, se dedica a la crianza, ¿no? Un ranchero que va a ganar con animales muertos. No tiene ningún sentido el querer llamar la atención, porque no ganan dinero. Simplemente están exponiendo su pesar de, oye, pues es que tenía animales y ya no tengo. Y ya no los tengo, ajá. Y la otra cosa es que una cosa importante y que se tiene que ver pues tal cual es que la policía decía, ¿y por qué no te levantaste si se murieron todos estos animales, no? Y una cosa que la evidencia dice es que no había ruido. Es como si el chupacabras hipnotizara a sus víctimas, bueno, en este caso a los animales, y los animales no pudieran pelear ni defenderse a sí mismos, ¿no? Que es algo antinatural. Cualquier animal que esté en peligro o que siente su vida en peligro, lo primero que va a hacer es moverse y va a dejar un rastro de lucha como tal. Entonces, eso y algunos animales, hasta el propio ruido, el escándalo que provoca, el ruido del dolor de estar siendo víctimas de un ser de esta naturaleza. Sí, porque además ya no solamente eran cabras, también por ejemplo fueron gallinas. Y sabemos perfectamente bien que las gallinas, si hacen algo, es ruido. Sí. ¿No? Entonces, imagínate llegar a un corral donde tienes 20 gallinas. Sí, cuando ponen un huevo. Imagínate. Entonces, ahí es donde comienzan otro análisis, donde la misma, vamos a llamarle ciencia, o la misma forma de análisis de un lugar donde ha ocurrido un siniestro, no tiene las mismas las mismas categorías que los demás, ¿no? Entiendo. En este caso, digo, por ejemplo, pues que el animal no haya peleado por su vida es algo muy del chupacabras, ¿no? Si un coyote se mete a un lugar donde hay borregos, pues va a haber un corredero de borregos y el coyote va a matar a uno nada más. Y el que mata, a ese se lo va a comer y normalmente lo va a abrir del vientre para comerse el hígado y los riñones, etcétera, y luego se va. En este caso eran animales que quedaban como cáscaras. Sí, se quedaba así que la pura envoltura. La pura envoltura, ajá, es correcto. Animal. Bien, esto que nos compartes, yo lo veo de esta manera. Ya tenemos una parte de antecedentes por definición. Esto que nos acabas de platicar va muy de la mano con el origen y también las características, vamos a llamarlo el modus operandi del chupacabras y ciertas características a nivel fisionómico. Uh-huh. Para hacer como una síntesis de esto que nos platicas, ubicamos al chupacabras entonces como este ser muy parecido a un xolescuintle por la ausencia de pelo, parado en dos patas, encorvado, con crestas. Al mismo tiempo como un canguro. Como un canguro. O como un perro sarnoso. Que al final del día la gente que se supone lo vio, pues trata de hacer una comparativa con lo que conoce, no con lo que no conoce, ¿no?
Y con una característica que incluso yo no había pensado hasta ahorita que nos lo compartes, el modo de actuar sigiloso y ese misterio que guarda el hecho de que sus víctimas, estos pobres animales, no hacen ninguna clase de ruido ni alguna clase de queja de dolor frente a su presencia o cuando son siendo atacados por este ser, al grado tal de que, como lo mencionas, pareciera que caen en alguna clase de hipnosis en los que la poca, vaya, voy a decirlo de esta manera, la poca conciencia que les queda, que tienen estos animales, o los últimos rasgos de su existir, pues quedan totalmente suprimidos, sí, para ser completamente devorados. Incluso ahí se le consideró en algún momento como reptil, porque hay algunas serpientes o víboras que lo que hacen es paralizar de miedo a su presa, para que la presa no huya, ¿no? Por ejemplo, a los ratones. Ya cuando lo tienen de frente, pues el ratón se queda pasmado porque ve al animal que se lo va a comer. Entonces, como no sabe qué hacer, ya no pelea, simplemente se queda esperando el momento de su muerte. Sí, y esto lo podemos ver en muchas películas o caricaturas antiguas, donde veíamos a una serpiente, una cobra, hipnotizar a sus víctimas, incluso hasta humanos, para poder ser devorados. Me acuerdo mucho de la película del Libro de la Selva, donde la serpiente K, hipnotiza a Mowgli, a Balú, a varios de los personajes. Y sí, se asocia mucho con esto que platicas acerca de una de las capacidades de ciertos reptiles, de a través de alguna clase de movimientos o miradas, dejarlos paralizados, dejarlos sin poder actuar, para proceder a lo suyo. En este caso, o más bien lo interesante de este caso es que sucede en animales más grandes, porque no solo pasó ya de animales de granja, sino, por ejemplo, también llegaron a ver puercos, perros y gatos, que pues digo, matar a un gato de esa manera se me hace casi imposible, ¿no? Si sabemos que hay un animal escurridizo, es justamente los felinos, son ágiles y son hábiles para esquivar a sus depredadores. En este caso se encontraron animales desde cabras, gallinas, perros, gatos, cerdos, en algunos lugares incluso hasta reses, que ya es algo, pues ya estamos hablando de un animal bastante grande. De aquí comienzan a surgir teorías de qué es el chupacabras. Entonces ya viene pues ya la gente que dice, es que tal vez es la mascota de un alien que sí, llegó a cotorrear y bueno, sáltame, y pues se le escapó y ya no alcanzó a recuperar, y pues ya se hizo todo el cagadero que se hizo en todo el continente, en pocas palabras, porque además da la casualidad que no pasa en Asia ni en África, o sea, sucede en el continente americano en particular. Sí, ahorita que haces mención de esto, recuerdo en aquellas épocas cuando antes de abordar de lleno el tema de cómo llega a México, quiero hacer una alusión a esta parte del origen, que muchos decían, es un extraterrestre, sí. Es que un experimento. O es un experimento militar que se salió de control. Sí, el origen del chupacabras tiene unos elementos bastante peculiares y bastante chuscos, hasta si lo quieres ver, si le llevas hasta el extremo las teorías. Pero sí, hay alusiones que lo vinculan con un extraterrestre, como acabas de decir, la mascotita de algún gris, sí, que por ahí salió a echar la firma. De algún reptiliano que dijo, ¡ay, se me escapó mi chupacabras! Entonces, sí, justamente hay teorías que lo relacionan con algo que ni siquiera es de esta tierra. Sí, que ni siquiera... Si por ejemplo hubiera sido un experimento militar que se salió de control en Puerto Rico es una isla y está bastante lejos de México, o sea, del continente como tal, no es que lo puedas nadar. Nosotros como humanos no lo podemos hacer. El chupacabras balserito. Pero el chupacabras o es balserito o sabe nadar, ¿no? Y sabe nadar distancias largas y rápido. Porque
La forma en la que llega a México llega justamente por Chiapas, que ahí es donde comienzan a ver los primeros avistamientos o casos de... Aquí quiero hacer un parteaguas. Aquí quiero detener un poquito el capítulo para identificar bien a dónde vamos a entrar. Acabamos de hablar acerca de la definición, de la clasificación en donde se encuentra, del origen, de las características que tiene, de su modo de actuar. Y pasa algo que es donde creo que todos los que nos escuchan vamos a empezar a hilar recuerdos de este ser. Y es cuando el chupacabras llega a México, por ahí en los 90s, 94, 95, finales del 95. Ok. Y creo que todos tenemos alguna historia de el chupacabras, sí, aunque sea de forma indirecta. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo llega? ¿Qué es lo que sucede en México para darle la bienvenida al chupacabras? Al chupacabras, sí. Pues los primeros reportes que se tienen es que llega a Chiapas. Y luego de Chiapas se brinca a Tabasco, Guerrero, Veracruz. Y va comenzando como a subir el fenómeno. Que si lo vemos así, entonces creo que ya no había un chupacabras, había varios chupacabras. Porque eran diferentes estados y los que conocemos México, pues sabemos que es un país que no está chiquito y que no puedes llegar de Chiapas a Tabasco en 30 minutos, ¿no? O sea, lo que vueles. Tiene una velocidad increíble. Sí, entonces yo creo que ahí más bien viene un poquito la histeria colectiva. Y con esto viene, pues ya vamos a hablar del tema social, que fue qué pasó en México y cómo fue que el mexicano lo adoptó. Porque hay todo un tema con el chupacabras y los efectos sociales que crea. Primero, la histeria colectiva. Que no sucedía, por ejemplo, en ciudades, sucedía en pueblos, en rancherías, en lugares un tanto alejados de las capitales de los mismos estados. Ok. Entonces, abordar el tema del chupacabras en México, pues sobre todo en las ciudades grandes como por ejemplo México, la Ciudad de México, pues lo adoptaron más bien pero como un tema de cotorreo. Al no tener mucha gente evade el miedo riéndose y burlándose de esa cosa, ¿no? Y no se digan los mexicanos. No se digan los mexicanos que tenemos un sentido del humor muy particular. Por ejemplo, con playeras, ¿no? Había hasta una playera con la cara de Salinas de Gortari como el chupacabras. En la Ciudad de México había bares, había todo un sistema de merchandising del chupacabras, había juguetes del chupacabras, de estos bootlegs de plástico que así como los luchadorcitos de plástico, pero del chupacabras. Los niños en enero pidiendo a los reyes en su cartita a sus chupacabras. Sus chupacabras, sí. Mira, yo recuerdo que como parte de estas anécdotas que les comento, creo que todos tenemos con el chupacabras, hubo dentro de esta histeria colectiva hasta una razón más para decirle a los niños no salgas a la calle. Sí. Yo recuerdo que estando bien chavito, pues lo veías en las noticias. Decías, es que si lo está diciendo Javier Alatorre es neta. Es correcto, ¿no? Incluso puedes buscar en YouTube y hay compilados de noticieros de México con Javier Alatorre bastante joven hablando del chupacabras. O sea, sí, no fue algo que nos inventamos, sí es algo que sucedió, que está, lo pueden buscar ahí en YouTube, pongan el chupacabras en noticias y les van a aparecer un chorro de videos donde se aborda eso y se aborda el tema social que sucede particularmente en las ciudades. Okay. ¿No? Hubo música, hubo una canción en merengue que se llamaba El Chupacabras de una banda que se llama The New York Band, que tocan merengue y les voy a poner 10 segundos para que no haya problemas de copyright, pero por favor escuchen. Eso sí lo quiero escuchar. Vamos escuchen esta chulada. Chupa chupa, chupacabra, chupa chupa, No puede ser. Bueno, así de cotorro nos agarramos al chupacabras ya en la cultura, vamos a llamarla la cultura pop.
¿no? Y ya como ya lo demás queda básicamente a partir de anecdotarios, donde yo, por ejemplo, en esa época acababa de llegar a vivir a una colonia que está aquí en la ciudad de Querétaro, que se llama Lomas de San Pedrito, allá por la UTEC, donde todas las colonias que hay ahorita, pues antes eran un puro monte, ¿no? Como dicen los memes, como diría el abuelo. Como diría el abuelo, aquí era puro monte. Y sí recuerdo que, por ejemplo, para mí era... Pues sí, me daba miedo salir en la noche a la tienda. Porque además estamos hablando de que en el 96, pues todavía los adultos dejaban ir a los niños en la noche a la tienda solos a comprar cosas, ¿no? Y esa colonia era pues particularmente nueva, entonces no estaba tan habitada y eran unas pocas cuadras y sí estábamos rodeados de monte tal cual. Entonces ir a la tienda sí era así como de, ay, que no me salga el chupacabras. Y los papás, no te va a salir nada tú, Sí. Tráeme mis caguamas. Sí, y obviamente pues también todo era tratado y abordado desde las noticias, ¿no? Que ya investigando un poquito más a fondo, por ejemplo, en México estaba sucediendo, hubo 3 eventos así como muy importantes, que fue el primero, la creación de la reforma electoral para crear el IFE, Okay. que ya Gobernación no lo tuvieran ellos, sino que lo hicieron un órgano independiente. En Chiapas, por ejemplo, surge el ZLN. Y pues el otro tema era el económico, que tenemos una inflación altísima de más del 50% que surgió a partir del... Los más viejos sabrán de qué estamos hablando con el tema del error de diciembre de... ¿Qué pasó con los más viejos? De Carlos Salinas. Yo sí me acuerdo. Pero éramos niños, me refiero a, por ejemplo, nuestros papás saben de qué estamos hablando, ¿no? Ellos sí se acuerdan de... Ahí les voy a pasar el recado de los más viejos. De nuestros viejitos. Sí, que ellos se acuerdan perfectamente bien. Entonces, sí pudiera ser también una cortina de humo por parte de los medios para distraer a la sociedad de otros pues hechos más fuertes que estaban sucediendo y que nos atañían como sociedad. Entonces, sí pudiera ser que fuera una cortina de humo para distraer a la gente. Porque el boom del fenómeno relacionado con este ser se coincide casualmente con estos fenómenos de naturaleza sociopolítica que por supuesto tuvieron un impacto muy profundo en la vida de toda la sociedad mexicana. Uh-huh. Sí, por supuesto. Pues creo que hay bastantes memorias que podríamos hacer. Sí, y estoy seguro que quienes nos escuchan se van a acordar de cómo vivieron qué vivían o cómo vivieron el momento en que llegó el chupacabras. Sí, no me digas, sobre todo los amigos que nos escuchan que tal vez son de los municipios cercanos a Querétaro o los que pertenecen ya directamente a la sierra, como no sé, Jalpan, Arroyo Seco, ¿no? Tolimán, Colón, que en esa época seguramente más de alguno de ellos, si nos escucha, debe de tener alguna historia del chupacabras, ¿no? Yo me acuerdo que de niño escuchábamos cosas de esas, y si en la ciudad nos daba miedo salir, sobre todo a los niños. Uh-huh. Pues imagínate en una comunidad, en un municipio donde se supone era donde sucedían los acontecimientos del chupacabras. Sí, donde por características propias de estos poblados, de estas comunidades, pues ubicadas muchas de ellas en los montes, uh-huh. en el campo, con mucha actividad ganadera. Uh-huh. Pues sí, por supuesto que es fácil pensar que resultó aún más perturbador, más aterrador para aterrador ellos. Claro. Pensar que no podías salir en la noche a la tiendita o por un elote, si tenías que cruzar a lo mejor unas milpas, si tenías que cruzar alguna acequia, algún camino. Exacto. Claro. Sí, no, o sea, a nosotros nos daba miedo. Sí. Y no es culparlos ni atacarlos de ignorantes ni nada, ¿no? Si en las noticias estabas viendo que eso pasaba, pues entonces tú lo tomabas como algo que era cierto. Además, volvemos a lo mismo, en la época en la que esto hizo boom, y si quienes nos escuchan tienen una edad muy cercana a la nuestra, pues éramos niños. Sí, claro, nosotros lo abordamos desde niños, o sea, yo tenía 9 años cuando
cuando ese asunto comenzó a suceder. Entonces, Si a ti te daba miedo salir por el chupacabras a la tienda y tenías que pasar por una avenida con semáforos, con luces, con vehículos, ahora imagínate un niño de una comunidad donde, como te comento, pues tiene que pasar por diferentes terrenos, por milpas, por Sí. lugares donde hay ganado, pues, y si a esto le sumas esta inyección mediática, sí, digo, que- hasta en el mismo pueblo, ¿no? Que normalmente no son muy grandes, no es de mucha gente, y sí llega un momento en el que ya a cierta hora de la noche, pues ya no hay gente en la calle. Entonces, exacto, era todavía potenciar el temor más allá de lo que puede ser ahorita, ¿no? muy Entonces, bien. pues esa es la aportación de su amigo Kenny Red Zombie para la lengua de Orfeo con el tema del chupacabras. No, pues yo te agradezco muchísimo y estoy seguro que quienes nos escuchan te agradecen también muchísimo el poder compartir toda esta información respecto de este monstruito, de esta limaña, que tiene esta peculiaridad de no ser un monstruo o una figura mítica clásica. Sino Es algo muy moderno. contemporáneo, es muy, muy moderno. Nos tocó vivir el boom del mismo. Y tiene, desde sus propias características, muchos aspectos que pueden ser cuestionables desde lo chusco hasta lo meramente científico. Ujú. Y pues está inmerso en un montón de polémica. Sí, porque incluso todavía, me parece, creo que en Perú, todavía en el 2016 hubo noticias del chupacabras. Estamos hablando de que sigue vigente este críptido. O sea, todavía está O sea, seguramente ha de estar por ahí en alguna calle, en algún pueblo, en algún lugar, seguramente va a estar escondido en las sombras, en las sombras. acechando a sus cabras. ¿No quieren ver al chupacabras? No tengan cabras. Así de fácil. Yo por eso nomás tengo perros y gatos. Pero Exactamente. ya me dijiste que hasta un gato por ahí salió. Hasta Entonces los gatos, entonces. vamos a tener que cuidar al cosmo. Sí, sí, sí. Entonces, Pues tengan- bueno, nuevamente te agradezco, amigo. Te agradezco el habernos acompañado la noche de este viernes, como seguramente lo vamos a seguir haciendo en más episodios. La información que nos traes, aparte de bastante nutritiva, resulta también divertida en la manera en la que nos lo compartes. Y pues no me queda más que pedirte nuevamente que nos compartas tus redes sociales. Sí, claro que sí. Es Red Zombie Ink and Art en Facebook e Instagram. Recuerden que soy artista plástico, pero también me dedico a tatuar. Y en la también a ciudad de contar de Querétaro. monstruos. Y también a conocer cosas de monstruos. Pues bueno, de esta manera es como concluimos un capítulo más de La Lengua de Orfeo, especial de monstruitos y leyendas, con el chupacabras. Les agradezco muchísimo el favor de su atención, que tengan una excelente noche, hasta la próxima historia y cuiden a sus cabras. Hasta pronto. La Lengua de Orfeo.